Napoleón, la campaña de Rusia, la batalla del río Moscova. La paz reina en la mayor parte de Europa, pero Francia es escenario de inquietantes preparativos militares. Se alistan hombres por millares, el cuerpo del ejército se está reconstruyendo. Sin embargo, el emperador Napoleón I afirma categóricamente que no quiere una nueva guerra. En 1811 Napoleón domina Europa, desde el Mediterráneo hasta el río Niemen. Para enfrentarse a los ingleses cuenta con el apoyo de Rusia. Después de su victoria sobre el zar Alejandro I en la batalla de Friedland en 1807 y el Tratado de Tilsit, Francia y Rusia se convierten oficialmente en aliados. Pero Alejandro reprocha a Napoleón su política expansionista y, vulnerando sus acuerdos, autoriza el acceso a sus puertos a los barcos mercantes ingleses. Para Napoleón, así, Rusia está actuando como enemigo de Francia. Hermann de Caulaincourt fue embajador de Francia en San Petersburgo durante 4 años. Por tanto, conoce perfectamente Rusia. Me han informado de que se os echa mucho de menos en San Petersburgo y que incluso se celebró un banquete en vuestro honor por vuestra marcha. ¿Os habéis vuelto ruso, Caulaincourt? Sabéis perfectamente, señor, que hace 2 años que estoy solicitando mi regreso a París. 2 años sí, durante los que espero hayáis aprovechado para conocer mejor a vuestro amigo Alejandro. Bien, ¿por qué se niega a cerrar sus puertos a los ingleses? No es algo que se pueda considerar una declaración. Hace 4 años, cuando firmamos la paz en Tilsit, me dijo: odio a los ingleses tanto como vos. Y yo le respondí: en tal caso la paz está hecha. Pero él no ha mantenido su palabra. Fuisteis vos quien invadió Alemania. Vos apoyasteis a los polacos y reunisteis tropas en las fronteras en pleno periodo de paz. Caulaincourt había sido anteriormente su ayudante de campo. Había sabido ganarse su confianza y su benevolencia. Pero a pesar de su admiración por Napoleón, no se deja cegar. Ve claramente su juego y teme por Francia. Nada puede justificar una campaña que os llevaría tan lejos de París. Ya ha habido demasiados muertos en los campos de batalla. Ah, Caulaincourt, no entendéis nada de política. Rusia es inmensa. Su clima es severo. Os dejarán avanzar y consumiros a marchas forzadas. Rehusarán el combate. Esperarán al invierno. ¿Ya no confiáis en mí? Caulaincourt, no os preocupéis. Considerad la guerra de Rusia la guerra del sentido común. La guerra. La palabra se ha pronunciado finalmente. En el transcurso de los meses siguientes, Napoleón seguirá reuniendo a sus ejércitos procedentes de los 4 puntos cardinales de Europa y los conducirá hacia las fronteras del Imperio ruso. Por su parte, el zar Alejandro sabe que la confrontación es inevitable. Durante un tiempo duda entre 2 estrategias: ir al encuentro de los franceses o atraerlos hacia Moscú. Para poder burlar la vigilancia de los espías franceses, el plan debe permanecer secreto para la mayor parte del Estado Mayor y el pueblo ruso. Napoleón continúa ignorando las llamadas a la prudencia. Como constata Caulaincourt, ha retomado la senda irresistible de la fatalidad que le arrastra. Primer día de campaña. 500.000 de hombres. En las columnas se habla francés, pero también italiano, alemán, polaco, portugués, español. El ejército de las 20 naciones. El primer imperio en marcha hacia su destino. Napoleón quiere una campaña relámpago. Cree que una demostración de fuerza será suficiente para hacer entrar en razón al zar. Quiere cumplir su sueño, hacer de todos los pueblos de Europa un solo pueblo. A los soldados se les ha prometido un pronto regreso a su patria, pero más allá del río Niemen, que marca la frontera de Polonia con el Imperio ruso, reina lo desconocido. Lo más relevante que cabe señalar es que la Gran Armée, el Gran Ejército, era el ejército más grande jamás visto en la historia de Europa.
La particularidad de la Gran Armée de Napoleón es que en sus filas hay un número muy elevado de civiles. Algunos oficiales e incluso suboficiales llevaron con ellos a sus mujeres, a veces a sus hijos, a sus amantes, etc., lo que hacía que la caravana del ejército fuera a veces bastante diversa. Algunos están con él desde la campaña de Egipto. Son los viejos veteranos que constituyen la columna vertebral de la Gran Armée. Confían en él, siguen a aquel hombre, que para ellos es una estrella, un genio. Napoleón saborea el inicio de la campaña. Allí está de nuevo, en la tierra de los zares. En una carta a María Luisa, su esposa, muestra su optimismo y cierta desenvoltura. Escribe: querida, he cruzado el río Niemen. No ha acontecido nada digno de mención. Mi salud es buena, pero el calor es excesivo. El verdadero adversario de Napoleón para instaurar la preponderancia francesa en Europa es Inglaterra. Su objetivo es poner a Inglaterra de rodillas y obligarla a firmar la paz. En este contexto, en 1807 firmó una alianza con Rusia. En realidad era una alianza de un fuerte con un débil. Aquella alianza obligaba, por ejemplo, a Rusia a declarar la guerra a Inglaterra y a cortar cualquier tipo de comercio con los ingleses. Pero los rusos nunca pudieron respetar aquella parte del acuerdo, simplemente porque el comercio con Inglaterra era vital para su economía. Y luego había un factor más ideológico, es decir, en definitiva, ir a hacer la guerra a Rusia ayuda a la civilización europea contra la barbarie asiática, en la que Rusia se deleita. Si hiciéramos la pregunta a los rusos, responderían que Napoleón quería conquistar Rusia. Napoleón quiere ganar la guerra rápidamente. Espera derrotar al ejército ruso en menos de 2 meses. Obligar a Alejandro a firmar la paz bajo sus condiciones. Pero no quiere destruir al Imperio ruso. No quiere destronar a Alejandro. Quiere llevar a cabo una guerra limitada. Para Alejandro, el enemigo a batir es Napoleón, no Francia, cuya cultura e historia admira profundamente, hasta el punto de que a él le gusta expresarse en francés tanto como en ruso. Sire, la Gran Armée ha cruzado el río Niemen esta mañana. ¿Sin una declaración de guerra? Es imposible. El nuevo embajador de Francia envió hace unos días una nota anunciando que su misión había terminado. ¿Hace 2 días? ¿Y por qué no se me ha informado? No pensábamos que... Esa era su declaración de guerra. Estamos preparados para librar batallas, Sire. No comparto vuestra opinión, general. No. El corso tiene como objetivo una guerra corta, en la que el desenlace lo determinará una de esas victorias con las que ha alcanzado su gloria. Querrá un nuevo Austerlitz. Nosotros vamos a privarle de ese placer. Rehusando el enfrentamiento es una actitud indigna. Dejémosle perderse y mientras, ganemos tiempo. Alejandro I es un ser complicado. Es, en cierto sentido, un político astuto y tenaz, pero por otro lado es muy sensible y fácil de herir. ¿Quién no tiene complejo de inferioridad militar frente a Napoleón en aquella época? Alejandro intentó comandar 2 ejércitos durante la campaña de 1805, lo que terminó en una catástrofe terrible en la batalla de Austerlitz. De manera que el zar es consciente de que no es un gran militar y por primera vez en la historia de Rusia, en 1812, se comprometerá a no tomar personalmente el mando de su ejército. Alejandro ha aprendido, por tanto, de su derrota en Austerlitz en 1805. Napoleón hábilmente le había hecho creer que solo disponía de 40.000 hombres, cuando en realidad disponía del doble. Atrapados, engañados y humillados, el zar y su aliado austriaco habían dejado 16.000 muertos en el campo de batalla. La primera de una serie de victorias de la Gran Armée, el Gran Ejército, hasta su entrada en Rusia 7 años más tarde. Para presionar a Alejandro, los espías franceses hacen circular manifiestos en los pueblos. Ve a ver. Para sembrar la discordia entre los campesinos rusos. El emperador Napoleón no es vuestro enemigo. Ayudadle a derrocar a los dirigentes
que os oprimen. Os espera la libertad y una vida mejor. 30 millones de campesinos viven en la esclavitud. La menor reacción contra la nobleza es cruelmente reprimida. Sin duda, sueñan con la libertad. Detente. Prometiendo abolir la servidumbre, Napoleón podría ganarse su lealtad, pero a pesar de su sufrimiento están unidos a la tierra rusa, es su mundo. De los franceses que se aproximan no saben nada. En los inicios de la campaña, ni Napoleón ni Alejandro pueden predecir cómo será el comportamiento de los campesinos ni su fiabilidad. Rusia es una inmensa incertidumbre. Desde hacía 300 años, en el territorio ruso no se había producido ninguna invasión. Por eso el pueblo ruso percibió la intrusión de Napoleón en su territorio como una invasión comparable a la de los tártaros mongoles de antaño, que habían vivido sus abuelos. Panfil Nazarov tiene solo 20 años, pero el zar necesita soldados para combatir contra Napoleón, a quien se presenta como el anticristo. Y Panfil, por ser joven y soltero, es designado oficialmente por la comunidad de la aldea. Los jóvenes campesinos como él se incorporan a filas con el consentimiento de sus propietarios, que contribuyen de esta manera a la defensa de su santa madre Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué me obligan a marcharme? Dios estará contigo, Panfil. Y yo rezaré por ti todos los días. Enrolados por un periodo de 25 años, después serán considerados hombres libres, si sobreviven. Panfil Nazarov realizará el difícil aprendizaje de la vida de soldado y pronto estará listo para enfrentarse a la Gran Armée. En el momento de su alistamiento en el ejército, los campesinos estaban prácticamente seguros de que no volverían a ver nunca más a sus familias y a sus allegados. La vida del soldado era muy dura. El regimiento se convertirá en su familia, y este es un factor fundamental que explicará también el valor con el que los soldados combaten por su regimiento, que en realidad es un sustituto de la familia. Es cierto que los nobles rusos tenían mucho miedo de que Napoleón prometiera la abolición de la servidumbre en Rusia y de que aquello originara un caos. La Gran Armée avanza en dirección a Vilna, pero el enemigo se repliega, rehúye el combate. La Guardia Imperial de Napoleón localiza finalmente una columna rusa. Primer enfrentamiento, primer cuerpo a cuerpo. Los dos bandos juran morir antes que ceder una pulgada de terreno. Un cruel anticipo de los combates por venir. Los franceses repelen fácilmente a sus atacantes, lo que les hace mantener la ilusión. La capitulación del zar es solo cuestión de días. El sargento Adrien François Bourgogne, granadero de élite de la Guardia Imperial, ha participado en todas las campañas de Napoleón hasta 1812. Para él, esta larga marcha es, a priori, solo una campaña más. ¿Sargento? ¿Duval? ¡Duval! Amigo. Ay. ¿Cómo has cambiado?
¿Tu herida? Un rasguño. Paisano, vengo a ofrecerte tu parte. Un pequeño furgón con todo lo que contenía, requisado a un general ruso. Lo hemos dejado todo en el coche de Florencia, nuestra cantinera. Nos acompaña desde España y la he tomado bajo mi protección. No hay nada deshonroso, no hagas caso de los chismes. Descuida. Tienes que comer, niño, para enfrentarte a los rusos. Si no, se lo diré al emperador. Conmovedora coincidencia. En el mismo regimiento, Burgogne se reencuentra con 12 hombres de Condé-sur-Lescaut, su pueblo natal, a 2000 kilómetros de allí. ¿Y a ese... qué le pasa? No ha soportado la prueba de fuego. Al primer cañonazo huyó de su puesto. No regresó hasta que la batalla había terminado. Ya. El vino del general ruso no se puede rechazar. Ya verás cómo nos endurece. Aquí se aprende a dominar el miedo, la angustia, el dolor. ¿Vos tenéis miedo? Como todo el mundo. Me han herido ya 2 veces. Y sé lo que es que te arranquen de tu familia por el azar de un sorteo. Las marchas forzadas, las noches sin sueño a la espera de la batalla. Si mi familia no fuera tan pobre, sin bienes ni tierras, yo habría hecho que me sustituyeran. Él está aquí por eso. Un soldado le pagó para que ocupara su lugar. Yo jamás he tocado un centavo de mi sueldo. Y mirad sus suelas. Deberían durarle 3 años. ¿Qué hacemos aquí? ¿Lo sabéis vos? ¿Por quién combatimos? El sargento Burgogne eligió hacer carrera en el ejército. Desde su punto de vista, Napoleón es infalible. Ve el soldado. Poco podía imaginar que 11 de los compañeros que acababa de reencontrar en breve dejarían de existir. La Gran Armée se prepara para entrar en Vilna, capital de Lituania. Vilna había formado anteriormente parte del Reino de Polonia antes de ser anexionada por Rusia, pero el zar acaba de abandonar la ciudad, lo que representa una gran satisfacción para los habitantes de Vilna y los 30.000 soldados polacos enrolados en la Gran Armée. Cuando los franceses entraron en Vilna por primera vez, los polacos, y particularmente la nobleza polaca, los acogieron como sus liberadores, porque creían que Napoleón les daría la libertad. Y algo mejor que la libertad, que resucitaría el Estado polaco. Alejandro ha estado aquí mismo hace algunas horas. ¿Por qué me entrega la ciudad sin combatir? Os lo dije, señor. Hará todo lo posible para que esta campaña se eternice y para privaros de una gran batalla. El tiempo es su aliado. Cobarde. Se deshonra a los ojos de los valientes polacos. Señor, el general Balachov, embajador de Su Majestad Imperial. Desde Pedro el Grande ningún enemigo había entrado en vuestro territorio, general Balachov. Y vos me habéis dejado conquistar una provincia entera sin haber siquiera presentado batalla. ¿No siente vergüenza, general? Os puedo asegurar, Sire, que los rusos lucharán como leones. El emperador, mi señor, exige la retirada de vuestras tropas. Mi hermano Alejandro es un novicio en materia militar. ¿Por qué ha decidido asumir él solo la comandancia suprema? Podría sorprenderos. Antes de 2 meses se verá obligado a pedirme la paz. Vamos a quedarnos aquí varios días para reponer las existencias de alimentos, instalar hospitales para cuidar de los enfermos y los heridos, reestructurar la administración lituana, Berthier apoyándonos en las élites locales, formar un gobierno provisional y proclamar su autonomía. Pero nadie se dejará engañar, Sire. Este gobierno estará bajo nuestra tutela. Colencourt, no os he pedido vuestra opinión. ¿Tenéis la intención de declararos a favor de la independencia de Lituania? ¿De decir claramente que Polonia existe? De ninguna manera pondremos en peligro nuestra alianza con Austria. Los polacos deberán tener paciencia. En ese caso, vuestras llamadas a su patriotismo serán letra muerta. Una parte de Polonia pertenece todavía a Austria, y Napoleón necesita a sus aliados austriacos para vencer a los rusos. Los rusos no huyeron, si se puede decir así, de forma espontánea de los franceses. Era una estrategia que habían decidido los estados mayores alrededor de un año antes de la entrada de los franceses en Rusia. La retirada del ejército ruso debe, evidentemente, acompañarse de todos los medios que conduzcan a frenar el avance del ejército de Napoleón. Y entre esos medios está la política de eso que llamamos tierra quemada,
guerra, que consiste en destruir todas las existencias de alimentos disponibles, de víveres, pero también de forraje para los animales, para todo el ganado. En persecución del elusivo ejército ruso, la Gran Armée abandona Vilna a marchas forzadas, recorriendo entre 20 y 40 kilómetros diarios, cada vez más lejos, cada vez más al este. Debido a las lluvias torrenciales, es necesario luchar a cada paso con el barro para que las botas no queden atrapadas en él. Los rusos han quemado molinos y almacenes, por lo que falta alimento para la caballería. Se arranca la paja podrida de las cabañas, pero los caballos se están muriendo. Hay escasez de pan, disentería, heridos a los que no se puede cuidar. Pronto habrá miles de merodeadores y desertores. Desde las primeras semanas de la campaña empezarán a producirse los primeros problemas. Los primeros, yo no diría síntomas de hambruna, porque sería excesivo, pero sí los primeros problemas de aprovisionamiento alimentario. Hay indudablemente varias decenas de miles de hombres practicando el merodeo que viven a expensas del ejército y no pueden ser operativos en términos militares. Para fortalecer las filas de su ejército y recuperar la cohesión, Napoleón tiene más que nunca necesidad de una gran batalla que ansía desde hace semanas. A lo lejos, una multitud de puntos luminosos, los campamentos del ejército ruso. El ejército del zar. El momento tan esperado. Están ahí, preparados, ante sus ojos. Napoleón ha logrado su objetivo. La gran batalla tendrá lugar al día siguiente. Una victoria digna de Austerlitz, y esta guerra habrá terminado. El sargento Bourgogne y sus hombres se preparan para el enfrentamiento. Se limpian las armas, se comprueban los fusiles. Se recorta la ropa para vendar las heridas. En el campo de batalla, cada uno debe ser capaz de curarse a sí mismo. Algunos escriben su testamento, sus últimas voluntades, pero sueñan con volver a ver a sus mujeres y a sus hijos. Otros, aparentemente despreocupados, cantan o duermen. Esta campaña ha costado ya a Napoleón en hombres, en caballos y en material el equivalente a 2 batallas perdidas. Es urgente vencer. Señor, venid a ver, rápido. Ya voy, Caulaincourt. Buenos días, señores. Napoleón comprende que ha sido engañado. No tendrá lugar ninguna batalla. Los rusos han desaparecido sin dejar rastro. Por tanto, hay que volver a ponerse en marcha incansablemente camino de Smolensk. El verano ruso es tórrido. El agua potable empieza a faltar. Algunos batallones solo tienen cerveza para calmar la sed, pero se mantienen en pie y avanzan. A pesar de todas las dificultades en el inicio de la campaña, Napoleón tiene una estrategia, está allí para hacer la guerra. Y esta estrategia casi triunfará porque con los movimientos de sus diferentes tropas obliga a los ejércitos rusos a reunirse alrededor de la ciudad de Smolensk. 6 de la mañana. Se producen los primeros bombardeos. Napoleón se dispone a hacer frente a los ejércitos del zar, pero se encuentra con un cuerpo de solo 20.000 soldados enemigos que ha recibido la orden de defender Smolensk a cualquier precio. La ciudad que se levanta tras sus murallas, construida en madera, arde por... mueren abrasados vivos o asfixiados. La ciudad cae y